Hola a todas y todos. Hoy un nuevo capítulo de los Domingos Libro. Que tenemos el capítulo 14, la curva de Marilyn Monroe, y os voy a hablar de esta monografía de Arata Isozaki, arquitecto japonés. Una monografía que habla de 30 años de arquitectura, su arquitectura de los 60 hasta los 90, y una monografía editada por Rizzoli en 1991 con la ayuda, el soporte del MoCA de Los Ángeles, ¿no? El Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, diseñado y construido bajo los diseños y proyectos de Arata Isozaki. Como digo, el capítulo 14 tiene por título La curva de Marilyn Monroe, ahora veremos por qué, y tiene que ver con esta obsesión contemporánea, ¿no? Que empieza en Le Corbusier con el modulor y que Ter hace unos años termina con el culo de Kim Kardashian, tiene que ver con la obsesión por ciertas medidas, por ciertas líneas, por ciertos contornos que arquitectos y arquitectas de todo el mundo han pensado que eran el canon, que eran la perfección, ¿no? Que de alguna manera no podía existir una forma más perfecta y por eso lo utilizaban de sobremanera, ¿no? Como digo, si algún día Ter viera este vídeo, seguramente le interesaría saber que entre su culo de Kim Kardashian y el modulor de Le Corbusier hubo un tipo, un arquitecto japonés, Arata Isozaki, que diseñó una serie de cuestiones que veremos ahora, basado en las líneas curvas del cuerpo de Marilyn Monroe. Detecté este tema de la línea de Marilyn Monroe leyendo este libro, esta monografía de Rizzoli, aparece por ahí, ahora lo veremos, muy oculto, y luego buceando por internet he visto que pues, gente como Lance Hussey lo ha utilizado para pues, sacar a la luz el sexismo reinante y operante en la arquitectura. Hemos hablado de este tema varias veces en iBook on Sundays, y un tema además que pues seguramente sí que verá mucho más evidente, más fuerte, más problemático en los años 60-70 en los que diseñaba Arata Isozaki. Podemos ver cómo la línea Marilyn Monroe empieza con una silla pensada y diseñada en 1972 por Arata Isozaki, una silla que pensaba para la marca japonesa de muebles Tendo, que no fue producida hasta años después, pero que básicamente, y también recogiendo un poco la tradición de silla alta, de Macintosh, de Wright, diseña una silla con esta forma, con el contorno de Marilyn Monroe. Obviamente un acto sexista y un acto que evidencia ese machismo predominante en la arquitectura, y un acto además también que pone de alguna manera en evidencia la obsesión y la relación que muchas veces existe entre sexo y arquitectura. Lo hemos visto en otros capítulos con el problema de los penes y los peces de Stanley Tigerman, y lo vemos aquí con esa silla que, como digo, esta es la de Macintosh, recoge una serie de tradiciones y utiliza, en este caso, el icono femenino, Marilyn Monroe, la mujer norteamericana deseada por el macho japonés, para diseñar el contorno de una silla. La cosa es que Isozaki no se queda aquí, va mucho más allá, obviamente, como Terry el culo de Kim Kardashian, como Le Corbusier y su modulor. Para él la curva Marilyn Monroe era la forma más perfecta, y no solo diseña una silla, sino que empieza a utilizarla en alguna de sus arquitecturas. La vemos por primera vez en este diseño, un proyecto para la Biblioteca Central del Centro de Artes de Kitakyushu. Es un proyecto que se elabora entre 1973 y 1974, obviamente la silla Marilyn estaba muy reciente, y como vemos nos vamos a ir acercando cómo es el momento, una etapa de Isozaki donde trabajaba mucho con las revoluciones, trabajaba mucho con el cilindro, pero además empieza a trabajar con esa forma, con la línea curva de Marilyn Monroe. Es un tema además que aparece muy oculto, que aparece un poco esbozada. En este caso, la curva construye el perímetro del restaurante de
de la biblioteca, pero es un tema que Isozaki no se corta ni un pelo en hacer evidente, ¿no? En la propia memoria del proyecto él habla cómo utiliza esta curva Marilyn Monroe para generar todo el perímetro exterior de este restaurante, ¿no? Podemos ver aquí los planos generales, el tema de la revolución, el tema del cilindro y cómo aparece esa curva Marilyn Monroe, esos pechos, ¿no? O esa forma, esas formas bulbosas del cuerpo de Marilyn Monroe. No se me ocurre nada más sexista para hacer arquitectura, pero ahí está, ¿no? Isozaki utilizando su curva Marilyn Monroe. Podríamos pensar que, bueno, ha pasado un año, lo piensa en el 72, esto es 73, 74, está un poco obsesionado, no pasa nada, se lo perdonamos, pero realmente Isozaki no se queda aquí, o sea, Isozaki durante, pues, casi 15 años, yo diría 20, utiliza sistemáticamente esta curva Marilyn Monroe en varios de sus proyectos. Este es otro de ellos, es un proyecto del 76 al 78, es el Kamioka Town Hall, ¿no? El ayuntamiento de Kamioka, y aquí también, de nuevo, otra vez, podemos ver, en este caso en varios sitios, cómo esa curva Marilyn Monroe construye algunas de las salas, de los espacios de este ayuntamiento, ¿no? Volvemos a ver la planta, la podemos ir viendo una parte, a ver si puedo ver, por aquí vemos de nuevo esa curva Marilyn Monroe y vemos una serie de espacios dibujados, en este caso arriba y abajo, por la propia curva que refleja la perfección del cuerpo del, como digo, icono femenino, la actriz más conocida, que además muere joven, que se convierte en icono sexual pues de una generación de japoneses, Marilyn Monroe, ¿no? Entonces podemos ver aquí, me voy a hacer un poquito pequeñito, podemos ver aquí la curva Marilyn Monroe ya en espacio, ¿no? Cómo define un espacio del propio edificio del ayuntamiento de Kamioka, ¿no? O sea, claro, eres de Kamioka y pensar que el ayuntamiento de tu ciudad se ha diseñado una parte pensando en el cuerpo de Marilyn Monroe, no sé con qué cara se le quedaría a muchos habitantes de Kamioka, ¿no? De repente, otra vez, no es algo oculto, es algo que Isozaki se siente orgulloso y hace evidente, ¿no? Cómo ha trabajado de nuevo con esta curva Marilyn Monroe. Pero claro, él sigue, ¿no? O sea, siguen los proyectos. Isozaki es un arquitectazo, tiene una producción desde los 60 magnífica y muy prolífica, y va utilizando esta curva Marilyn Monroe de manera sucesiva, ¿no? En este caso también en planta, siempre en planta, eso sí, menos en su silla, menos en la forma primigenia, que es forma o origina la sección del mobiliario de esta silla. En arquitectura siempre trabaja con la curva Marilyn Monroe en la planta de sus edificios. En este caso, en un centro de arte, en Mito, de nuevo, ¿no? O sea, utiliza esta curva Marilyn Monroe para hacer una de las escaleras principales de acceso al conjunto, ¿no? La curva Marilyn Monroe aparece varias veces en esta monografía. La verdad es que fue algo que detecté como muy por caso, ¿no? Leyendo una de las memorias del edificio, no me había dado cuenta, ¿no? Y no conocía yo esta silla Marilyn Monroe de Isozaki. Me empecé a descubrir la línea Marilyn Monroe más en planta que la propia silla, pero aparece de manera sucesiva, ¿no? Por ejemplo, en esta vivienda, en Venice de los años 80, en California, una vivienda maravillosa de Isozaki, de nuevo vuelve a aparecer la silla Marilyn Monroe y la curva Marilyn Monroe otra vez, ¿no? Y ya, y para terminar, ¿no? En uno de sus grandes edificios, otro edificio en Los Ángeles, en Estados Unidos, el MoCA, un concurso ganado, un concurso además desarrollado desde el 81 al 86, un referente de la arquitectura contemporánea y un lugar donde, de nuevo, y casi yo creo que por última vez, Arata Isozaki utilizará esta forma. En este caso no aparece dentro de la memoria, sería un poco raro, ¿no? Decirle a la gente de Los Ángeles que has utilizado la curva de Marilyn Monroe para hacer alguna de las estancias del museo de la ciudad, pero como vemos, de nuevo, y superpuesta esta geometría mucho más ortogonal, superpuesta a otras formas, aquí tenemos al Isozaki más postmoderno, utilizando de nuevo, y casi por última vez, la curva Marilyn Monroe en uno de sus edificios, ¿no? Es muy interesante, además, empezar
he empezado a ver algunas de las monografías que tengo de Isozaki. Dos números fundamentales son estos. La Japan Architect de marzo de 1976 y abril de 1976, los números 229 y 230, y ya en el 230, en su etapa del cilindro, en su etapa de la curva Marilyn, Isozaki explica que Marilyn Monroe pues, es un condicionante de diseño o una inspiración y que lo utiliza igual que pues, la calefacción, igual que la topografía, o igual que el contexto, o igual que el cilindro, ¿no? Entonces, en este caso estaba dando Isozaki esa importancia a la curva. Me quedo aquí, lo voy a dejar aquí. Yo creo que este capítulo se emparenta mucho con el del huevo de André Bruyer, con el de los penes de Stanley Tigerman, con una serie de figuras que tienen que ver con esa obsesión por la forma y con esa traslación de ciertas formas hacia la arquitectura, ¿no? Además, es interesante, ¿no? Pensar que, o perverso, más que interesante pensar que si Arata Isozaki te hubiera diseñado una vivienda, puede que tu cocina tuviera la forma de los pechos de Marilyn Monroe, ¿no? Lo dejo aquí, ha sido un placer, buen domingo y os veo dentro de 2 domingos aquí en los Domingos Libres.